Muy buenos días para todos. Agradezco inmensamente su compañía, sabiendo además de los rigores de domingo, las otras circunstancias que también la agravan por la exitosísima subasta de la noche anterior. Además de saludarlos, entonces agradezco profundamente la invitación a participar del evento y me siento verdaderamente honrado de poder venir a compartir con ustedes como público un poco de mis investigaciones personales y también del ámbito académico al que pertenezco. Quisiera tener el placer de conocerlos personalmente a cada uno de ustedes y lamento también muy honestamente mi tardía asistencia a todo lo largo de la convención. Vengo en representación de los clubes numismáticos de Medellín, Antioquia, y voy a hablarles un poco, más que de piezas de colección, de personajes históricos y de sus estudios monográficos que resultaron siendo precursores de la numismática nacional y en particular de la bibliografía numismática nacional. Quiero resaltar también ese ambiente de concordia y fraternidad que siento entre todos nosotros, los participantes de la convención, no sin antes recordarles que es ese mismo ambiente de concordia y fraternidad el que soñaron para nosotros y nuestras naciones nuestros padres fundadores. Esto que quise llamar entonces bibliografía numismática en Colombia, acercamiento a algunos hitos fundamentales, comprende, como decía, personajes y estudios monográficos publicados entre 1859 y 1937. Hay algunos elementos que me motivaron particularmente al tratamiento del tema. No soy numismático, aunque sí acumulador, coleccionista lo puse por la formalidad del evento, de material impreso y manuscrito. Y más que las monedas y los billetes, me interesa académicamente la historia y perfiles de quienes la han acopiado a lo largo. Habrá un microfonito de mano por acá. Hola. ¿Sí? Hola, perfecto. Entonces, más que las monedas y los billetes, me interesa académicamente la historia y perfiles de quienes las han acopiado a lo largo de nuestra vida republicana. Colecciono, sí, trabajos de quienes las han estudiado y tengo dentro de mi biblioteca personal un pequeño aparte de libros sobre el tema. Soy testigo personal de cómo el valor de una colección reside en el conocimiento que su propietario o poseedor le agrega, aumentando así su valor a medida que se relacionan en su acopio con otras piezas similares, como quienes hacen años o diferentes valores faciales de una misma ceca. ¿Con esto qué quiero decir? Una colección no es una pieza aislada. La construcción de una colección implica no solamente reunir en un mismo lugar objetos similares, sino también reunir un conocimiento particular sobre ellas en reunión, donde reside en sí no solamente el valor intrínseco de ellas, sino su valor extrínseco y de mercado. ¿Quién mejor entonces para agregarle ese valor que menciono que su mismo propietario? Y esto, digamos, es también un comentario velado a los comerciantes. Muchos comerciantes, no existe un comercio profesional de piezas en nuestro país, está todavía consolidándose satisfactoriamente, pero en la relación entre comprador y comerciante es justo este el sumum de la discusión. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pagas? ¿Cuál es su valor neto cuando le venden a uno una moneda de oro por peso o cuando le venden una moneda de oro por su estado o por su importancia histórica y contextual? Es entonces la discusión de ese tema entre todos los componentes de ese ecosistema el que redunda en la exitosa constitución de una colección. De identificar el valor intrínseco depende uno de los fines últimos de tener una colección y disfrutar la vida coleccionando. ¿Cuál sería ese principio de ponerse, digamos, en esa labor? Hacer de su colección un proyecto personal emocionalmente satisfactorio. Hay personas que tienen gabinetes enormemente reconocidos, pero su relación emocional con esos objetos pues podría ser digamos un poco relativizada o cuestionada. Es por eso que al final una colección debe ser un proyecto personal emocionalmente satisfactorio. Uno debe gozarse su colección, su acopio
y además la relación con las personas y acciones que permiten su conformación. Este es de verdad el fin, podríamos llamar moral de consolidar una colección y el que lo define como profesión en el primer mundo. Un poco, si puedo amablemente señalar un objetivo general para la constitución del medio numismático que estamos constituyendo satisfactoriamente en nuestro país. Ello determina la diferencia abismal que existe entonces entre un acumulador, un inversionista también muy respetables y un coleccionista, porque en el coleccionista confluyen elementos como la pasión y la socialización que implica la constitución de redes y contactos, pero en principio el conocimiento que él tiene de sus piezas en conjunto. Por último, entonces, quiero insistir en la obligación moral de todo coleccionista, que debe ser, en mi humilde opinión, difundir entre sus pares el conocimiento que tiene de su colección. Y es por eso que agradezco nuevamente la invitación a este evento, porque es un evento como este es el que exactamente permite la realización del objetivo de coleccionar. Bajo esta intención, el tema de la presentación quiere compartir los resultados de una búsqueda inducida por el afán de entender objetual y contextualmente mi propia colección. En especial, una sección dedicada al acopio de medallas colombianas de la segunda mitad del siglo XIX. El objetivo entonces de toda la presentación espero que sea inducir el estudio de las propias colecciones, creando una recopilación de fuentes para el estudio de las mismas, porque su valor depende de la unión de esos dos factores. La bibliografía o bibliografía, que es uno de los términos claves del título, quiero definirla digamos en una definición bastante general. Como voy a hablarles entonces de bibliografía numismática, me gustaría comenzar precisando el término a que alude. La bibliografía es una disciplina que estudia textos escritos, estableciendo una metodología para su descripción y estudio, a la vez que se interesa por los procesos de transmisión, producción y recepción de esos mismos textos impresos o documentales. Realiza generalmente un recuento sistemático de publicaciones en algún nivel de categorización. Bien, obras de algún autor, todas las obras de un mismo autor, publicaciones sobre algún tema específico, publicaciones editadas en algún país específico o publicaciones editadas en un periodo particular. A esta última categoría corresponde la información que hoy quiero compartirles. El fin tradicional de una bibliografía consiste entonces en dar una visión en conjunto de toda la literatura relacionada con un tema, en este caso, el tema numismático. De pronto capta un poquito mejor el sonido ambiente. Bueno. Y como está relacionado el término bibliografía con el término numismática, quiero realizar, sé que es redundante en un ambiente como este, algunos puntos particulares de su descripción o de su denominación tradicional. La numismática está definida generalmente como el estudio y coleccionismo de monedas y papel moneda o cualquier otro medio monetario de uso público o particular, y están ahí relacionadas las vertientes o ramas que parten de ese principio. Como rama de la historia, es muy importante recordar que la numismática, más que un proyecto económico, implica la responsabilidad de saberse deudor de un conocimiento histórico. La numismática nació como una rama de la historia. Se vale del estudio de ese material para dar cuenta de los intercambios y de la economía de los pueblos. En principio, la numismática como rama de la historia sirve para dar cuenta de los intercambios y de la economía de los pueblos, así como, y quizá más importante, de su historia política, geográfica, religiosa, etc. Y es por eso que los objetos numismáticos representan, por su relación con el poder y la economía formalizada, objetos que permiten historiar las ideas dominantes y por lo mismo revelan el carácter, las costumbres y las vicisitudes del status quo, lo que normalmente llamamos en los estudios humanísticos el orden formal o los discursos oficiales. Remiren nuevamente su colección y entiendan que con lo que están teniendo contacto es con la creación objetual de un discurso oficial de poder, y ese es un hecho innegable. Remarco entonces la necesidad de entender como numismático todo estudio histórico sobre el tema y no solamente estudios técnicos y de referencia sobre variedades y emisiones de monedas. Me ocurre comúnmente en encuentros como este, en que digo bibliografía numismática y me dicen, sí, claro, tengo todos los catálogos. No es ese el único tipo de bibliografía numismática que existe, y es hacia ellos hacia los que quiero volcar la vista en esta presentación. El doctor Jorge Emilio Restrepo, como muchos otros de los precursores de nuestra numismática nacional moderna,
Recordaba como antecedentes de su catálogo hoy canónico nacional e internacionalmente trabajos como el de Leo Temprano titulado Monedas de Colombia, 1811-1975, publicado en Bogotá en 1976, o Coins of Colombia de Alfredo Almanzar y Dale Cepa, publicados en San Antonio en 1973. Estos trabajos, hoy fundamentales para el acopio de una colección de monedas, consisten en la descripción formal de la moneda, elementos como peso, forma, variedades, efigies, etcétera, y alguna información contextual, seca, tiraje, descripción de alegorías. Si bien las publicaciones citadas datan de la década de 1970, existían ya desde 1937 un importante precedente de las mismas dentro de la historia de nuestra bibliografía nacional. Estoy hablando de un libro titulado Numismática Colombiana, del autor Eduardo Posada Muñoz, publicado en la Imprenta Nacional con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1937. Es ese el primer estudio numismático publicado en el país con título manifiesto. ¿Eso qué significa? Es el primer, ya había muchos libros anteriores que hablaban un poco temáticamente del mismo tema, pero no lo hacían manifiesto en el título para destacar la misma publicación. Es entonces el primer libro que categoriza de manera sistemática elementos formales y contextuales de material numismático, especialmente medallas, y las estudia con el fin de reconstruir con la información recopilada a partes de la historia nacional. Lo describo de esta manera porque quiero que enfoquen esta publicación como una publicación que es la primera que se ajusta a todos los requerimientos técnicos y formales que describí anteriormente. Esta es una fotografía que ilustra la portada del libro mencionado. Y quiero entonces contarles un poco, o muy brevemente, algunos apartes biográficos de su autor. Eduardo Posada Muñoz nació en 1862 en Medellín, se graduó como doctor en jurisprudencia y ejerció como juez de ejecuciones fiscales durante el mandato del presidente Rafael Núñez. Fue secretario de Hacienda del gobierno de José Manuel Marroquín, vicepresidente en el gobierno de Rafael Reyes y gobernador del departamento de Cundinamarca en 1912. Con su trabajo como secretario de Hacienda se va cruzando biográficamente ahí una relación con el material que hoy nos convoca. Fue miembro fundador en 1902 de la hoy todavía existente Academia Nacional de Historia, de la cual fue presidente y secretario en diferentes periodos. Fue fundador, además, con Pedro María Ibáñez, otro importante intelectual y escritor de nuestro siglo, principios de nuestro siglo XX, del Boletín de Historia de Antigüedades, que es la primera publicación seriada, o digamos publicación periódica o hemerográfica de tema histórico en la nación. Y además de una serie editorial llamada Biblioteca de Historia Nacional, que en 65 tomos comenzó a reimprimir o a publicar mucha de la bibliografía fundacional de nuestra época republicana. Su obra, que incluía un segundo tomo que nunca se publicó, dedicado a las monedas, se reeditó notablemente aumentado y con imágenes de los ítems descritos. Estoy hablando de este libro que vimos con anterioridad. Este libro entonces comenzó como un proyecto que incluía 2 tomos, el segundo nunca se publicó el primero dedicado a las medallas y el segundo dedicado a las monedas y a los billetes nunca vio la luz y suponemos que está hoy disperso y perdido en diferentes partes de sus archivos personales. Esta edición anterior, que es la primera de 1937, tuvo la fortuna de reeditarse y de aumentarse notablemente, incluyendo imágenes que no estaban o contenido gráfico que no acompañaba a su primera edición. Esta es la fotografía de la segunda edición, ya del año 1938, publicada por los mismos responsables y por el mismo autor, y algunos ejemplos de las imágenes o diagramas, algunas sí son fotografías, esto es una especie como de diagrama de los tradicionales del mundo numismático, ya acompañan esa publicación. La primera edición carece de imágenes, la segunda tiene imágenes como estas que vemos en el lado derecho. Este es el ejemplo de fotografía. Y entonces, pues además de aumentar el contenido de su libro e incluir material gráfico, Posada realiza una mención bastante significativa en el prólogo que presenta la obra. Y entonces en el prólogo, cito las palabras del mismo Posada, dice: el señor Ezequiel Uricoechea, que tan notables y sabios pasos dio en muchos senderos de la historia, no podía dejar de transitar por el bello pero enmarañado camino de la numismática, y en él la materia, y
Y en el periódico, El Mosaico, nos dio a mediados de la anterior centuria unos breves asuntos sobre la materia. Entonces ya está citando un autor como antecedente de su trabajo, destacando el trabajo numismático como una verdadera maraña intelectual, y además nos da ahí una breve referencia de la revista en la que fueron publicados los trabajos del autor anteriormente citado. Además, en otra parte de su extenso prólogo, dice: el señor Fidel Pombo, en sus inventarios del Museo Nacional, hizo una lista con algunas explicaciones de los ejemplares de estas joyas de la antigüedad que se hallaban en aquel depósito de nuestras tradiciones. Textualmente, Posada reconoce entonces a Ezequiel Uricoechea y a Fidel Pombo como los redactores de los primeros trabajos que sirvieron como antecedente directo del suyo. Pero ¿a quiénes se refería entonces Posada en tan elogiosos términos? El primero, Ezequiel Uricoechea, nació en 1834, murió en 1880 y es uno de los más importantes intelectuales colombianos del siglo XIX, con una vida que daría para 1.000 novelas, películas y series de esas que hoy reviven para las nuevas generaciones las figuras de nuestra historia, y fue uno de los eruditos colombianos más notables de todos los tiempos. Fue médico, geólogo, lingüista, químico y se educó en sus primeros años en el Colegio de San Bartolomé. Estudió medicina en la Universidad de Yale en 1849, de donde egresa como médico con tan solo 18 años. Ya había médicos colombianos de Yale a mediados del siglo XIX. Parte luego para Gotinga, de donde egresa en química y mineralogía bajo el consejo del mismo Humboldt. Se establece en Bélgica hacia 1856 y allí amplía sus conocimientos en filología y lingüística. Regresa a Colombia en 1857, donde se desempeña como profesor del Colegio del Rosario y conforma una asociación, la Sociedad de Naturalistas Colombianos, de la que es no solamente sostenedor, sino también fundador. Regresa nuevamente a Europa en 1872, donde se desempeña como profesor de árabe de la recién inaugurada cátedra de la Universidad Libre de Bruselas. O sea, el tipo no tenía nada más que hacer. ¿Y cómo sería de orientalista que la recién cátedra de la Universidad Libre de Bruselas lo llamó para ejercer la cátedra? O sea, si no era suficiente con la medicina, la química, la historia, etcétera, etcétera, pues entonces se destacó también como uno de nuestros orientalistas más importantes. Con la intención de perfeccionar sus conocimientos en sánscrito y árabe, inicia un viaje por Asia en 1880, en donde lo sorprende la muerte en Beirut, Líbano, a los 46 años de edad. Este autor publica en la revista El Mosaico, una muy importante revista pionera de las publicaciones culturales colombianas, en el trimestre 3, número 35, un interesante estudio que titula Numismatología colombiana. Omitan la ortografía, es un tipo de ortografía que se llama ortografía fonética y permite escribir indistintamente el signo lingüístico siempre y cuando el sonido fonético corresponda con el de la J. ¿Listo? El cual se remite a describir brevemente varias de nuestras juras y medallas de la independencia, transcribiendo los decretos que ordenan su acuñación. Y este comentario implica que no solamente hace una descripción técnica de los ítems, sino que también busca documentos históricos que terminen de agregarle ese valor con el que comencé la conferencia. Entre los ítems relacionados están las juras de Fernando VII, patrocinado por Juan de San Llorente y Amari Borbón, con sus variaciones de Honda y Bogotá, además de describir pormenores de la celebración en la que fueron juradas: la conocida jura de San Martín de 1821, las juras de Iturbide acuñadas en México en 1821, la famosísima medalla de Ayacucho de 1824, la de Potosí del 25 y las de Bolívar de 1825 y 1828. La de la restauración del Congreso en 1874 y la del Monumento de Teherán en 1846, entre algunas otras. El artículo Numismatología colombiana de 1859 es entonces el primer estudio técnico sobre el tema publicado en el país. Incluye reproducciones en grabado de las piezas reseñadas en tamaño natural, una verdadera odisea si se piensa que el arte litográfico llevaba apenas 10 años de ser introducido en Colombia. Hablemos del segundo personaje, Fidel Pombo Rebolledo. Nació en 1837, no murió en el Imperio, 1901, me disculpan el gazapo. Es hermano
en el contexto colombiano son personas bastante reconocidas, de Rafael Pombo, reconocido poeta, y Manuel Pombo, importante promotor de las bancas privadas del siglo XIX. Y esto lo dejo también como indicio de investigación, porque la acción de Manuel Pombo Rebolledo, cuyo hermano ya estaba relacionado con la numismática, tiene una enorme relación con la aparición de los primeros billetes de la banca privada del país. Estudió ingeniería en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, y ocupó por un largo periodo la dirección del Museo Nacional, entre los años 1884 y 1901. Dividió las colecciones del museo fundando la colección de arqueología, numismática, artes e historia natural. Fue el restaurador de su funcionamiento administrativo, categorizó y catalogó por primera vez sus colecciones, además de lograr la protección legal de la institución por parte del Estado. Esto es un llamado a los nuevos burócratas para que tomen ejemplo de cómo realizar su trabajo. Publicó en 1886 un libro titulado Guía Descriptiva del Museo Nacional, en donde describe con absoluta propiedad tanto las colecciones de monedas extranjeras, españolas, así como las acuñadas durante la República, pertenecientes a la colección del museo, y también diversidad de medallas americanas y extranjeras introducidas como parte del museo durante el gobierno de Santander. El de la izquierda es Ezequiel Uricoechea y el de la derecha es don Fidel con su esposa en su época de recién casados. ¿Cómo estamos de tiempo? Podríamos explorar y tengo para compartir copia de los trabajos mencionados. Este es entonces una digitalización que también traigo para compartir a quienes se interesen por la investigación del tema, del periódico El Mosaico, trimestre 3, número 35, publicado el sábado 27 de agosto de 1859 en esta bella ciudad de Bogotá. Y entonces el primer trabajo monográfico que publica, claro, Numismatología Colombiana de Ezequiel Uricoechea. Voy a tratar de mostrar un poquito de su contenido, me disculpan, soy un hombre de papel y no de códigos binarios, y voy a tratar de manipularlo para que tratemos de leer un poco de su contenido. Y entonces aquí dice, lanzó la nación francesa el grito de libertad en 1792, su eco resonó en América y corría entonces el año de 1808. Ya algunos americanos habían conocido el estado de abatimiento de sus compatriotas, pero jamás pasaron las de quiméricas sus ideas de libertad. Un estudio numismático que comienza como un verdadero relato histórico sobre los tiempos de fundación de la República. Entonces no van directamente al peso, a los cordones, a las secas, comienza con una información contextual. Y entonces se inicia con una larga relación de contexto, pero avanzado, comienza entonces a describir dentro de un relato histórico bellamente elaborado al modo de la historiografía del siglo XIX, como tal ya ítems numismáticos. Entonces son bastantes las medallas que existen relativas a las campañas de Bolívar en el Perú y que tal vez más tarde haremos conocer. Crueldad de los eruditos del siglo XIX porque al final nunca nos la hizo conocer. Y entonces describe bandos, describe toda la información y aquí al final, si me disculpan, y lo incluí en este ejemplar digitalizado, algunas imágenes entonces de el material que relaciona. No lo tengo aquí, pero lo tengo para compartir en otro archivo. Entonces realiza la descripción de los ítems mencionados dentro de la elaboración de un relato de tipo histórico. Discúlpenme un segundo. Se dice entonces, el suceso, sabida es la historia de este infausto acontecimiento y doloroso para nosotros el recordario, el del conocido atentado de Bolívar del 25 de septiembre de 1828, y entonces el Consejo de Gobierno, presidido por el doctor José María del Castillo Irrada, mandó acuñar la medalla que llevaba el anverso el busto del Libertador sobre un pedestal y en el reverso el ojo de la Providencia o símbolo de la Trinidad, con la siguiente descripción: la divina Providencia salvó la vida del Libertador Simón Bolívar la noche del 25 de septiembre de 1828. Este suceso fue fatal para Colombia, precursor de la muerte del Libertador acaecida en inmediaciones de Santa Marta el 7 de diciembre de 1803. Entonces comienza a describir de manera muy somera la transcripción de la leyenda de los ítems mencionados, además de incluir en la parte final de la monografía reproducciones litográficas de los ítems mencionados. Y bueno, un ejemplo del trabajo de Uricoechea que por supuesto tengo para compartir con todos ustedes en archivo digital. Esta otra publicación es la portada de la nueva guía descriptiva del Museo Nacional de Bogotá, formada por su actual director, el señor Fidel Pombo, publicada en Bogotá en la imprenta de La Luz en 1886.
hace la justificación de su fundación, la justificación museográfica de la división de sus colecciones y comienza a entrar propiamente en materia, por aquí en la página 19, discúlpenme un segundito. Del inicio de la categoría de la colección numismática, diciendo medallas. Las medallas y escudos han tenido por objeto recordar hechos históricos en la vida civil de las naciones. Se han usado para recompensar el valor y la pericia militar de los ejércitos y la marina con buenas acciones, el mérito sobresaliente en letras, las ciencias y las artes, etc. Entonces después comienza ahí. Medalla que conmemora la inauguración de la Estatua del Libertador en la plaza principal de Bogotá en 1846. Una bellísima medalla de bronce circular de 48 milímetros de diámetro, en el anverso grabada con la estatua y el mote Amictiae Monumentum. Y el contorno, la inscripción en italiano Simoni Bolivar Liberatori. Tenerari JNB, bueno, y entonces ya descripciones como tal. Y además una importante descripción de algo que le agrega valor adicional a los ítems monográficos, que es la muy conocida y explotada en el mercado norteamericano provenance, diciendo, fue donada al museo por el señor Antonio París, nieto de don José Ignacio París, muy recordado amigo de Bolívar de la época republicana. Entonces, además de darnos eso, nos dice el provenance del ítem que conservaba el Museo Nacional, quizá justificando la razón por la cual el museo tenía esa y no otros ejemplares. Esto en cuanto a medallas. Incluye algunas reproducciones también litográficas. Esta es una medalla de Vernon, otra de Bolívar y una de las de Ayacucho, cumpliendo además con el detalle gráfico adicional de incluir las que tienen la vendeleta o cordón. Y entonces agrega a la descripción imágenes, más de Simón Bolívar. Yo, dentro de mis investigaciones personales, presumo el autor de estas elaboraciones. No fueron tomadas al natural o copiadas al método antiguo de superponer papel y grafito para copiarlas, sino que fueron desde un ejemplar, digamos, natural o en vivo, alzadas a mano por un artista que yo presumo que es Lázaro María Girón, un artista relacionado con la numismática, de quien podríamos hacer conversaciones en las próximas convenciones. Pero entonces, excusando un poco su inexactitud visual, destacamos que sí eran incluidas pues, como acompañante gráfico de los ítems que relaciona esta nueva guía del Museo Nacional de Fidel Pombo. Claro. Claro. No, y traje también el documento porque lo que quiero también, según los principios morales con los que inicié mi conversación, compartirlo con ustedes. Esto, además de ser información que está en las bibliotecas públicas importantes de nuestro país, está digitalizado y tengo también el archivo para compartir, para que también a quien le interese, pues no se relacione con ellos de manera indirecta, sino que aproveche y lo incluya dentro de sus lecturas acostumbradas. ¿Es suficiente? Claro. Listo, a ver. Listo. Entonces, si no alcanzas a captarla ahí con claridad, tengo el archivo también para obsequiártelo con todo cariño. Si de pronto tienes un comentario particular sobre la medalla, sería chévere que nos lo compartieras para todos ahorita en la sesión de preguntas, porque sería pues para compartir también esa información que mi conversación satisfactoriamente da pie para que la compartas. Entonces, si quieres, ahorita me acuerdas y en la sesión de preguntas te cedo la voz para que compartas esa importante información con todos nosotros. Y además de describirlas, dice medallas de honores militares y memorables batallas, todas de la independencia. Homenaje al mérito artístico y literario. Es ya en términos clasificatorios una clasificación de tipo temático. Medallas de la expedición del almirante Vernon, no son todas las que se conservaban en la colección del Museo Nacional, y además de reproducir también algunas de sus variedades, que sabemos pues los amantes de las medallas la locura que es no solamente pesarlas, reconocerlas, sino también identificar las variedades de sus diferentes acuñaciones. Y hay entonces en la página 36 otro aparte
titulado Colección de monedas y billetes. Ya eran los billetes parte de la colección numismática del Museo Nacional en 1884. Repito, tengo pues entonces el archivo para compartir para todos los que lo requieran. Y vuelvo entonces con la presentación para hilar de manera lógica el por qué don Eduardo Posada citaba en 1937 tan importantes trabajos y declarando abiertamente que era la fuente donde había bebido para la elaboración de su trabajo moderno. He encontrado entonces en mis investigaciones otras particularidades de la bibliografía numismática nacional dispersas en diferentes publicaciones anteriores a 1937 para sustentar una hipótesis personal que tengo, y es que la bibliografía numismática nacional no comenzó en 1937, sino que comenzó muchísimo antes en trabajos que, relaciono de nuevo, enmarañadamente, para usar palabras de Posada, dispersos por toda la bibliografía nacional. Y entonces está un libro titulado Memorias sobre amonedación de oro y plata en la Nueva Granada de José Manuel Restrepo, publicado en 1860. No me extiendo porque sé que hubo una muy buena presentación particular sobre esta publicación. Yo me tomé el atrevimiento de verla en perspectiva en relación con las otras de su conjunto, pero no dejo de decir que es una importante relación histórica sin información gráfica que incluye descripciones técnicas de los ítems mencionados, siendo además una amplia relación histórica y contextual de casas y emisiones, no sé si lo dijo el colega Andrés, con la intención de reconfigurar digamos, como la economía nacional a portas de la segunda mitad del siglo XIX. No fue un trabajo construido, digamos, lo sustento yo como académico, no fue seguramente un trabajo hecho por la pasión de un coleccionista que quería que la gente estudiara y publicara. No, le correspondía a él, como ministro del Interior, tener absoluto conocimiento tanto de la parte material como contextual de nuestras piezas numismáticas para reconfigurar nuestra economía nacional. Existe también un vestigio de 1879 y es una carta del también lingüista y erudito colombiano Rufino José Cuervo, donde se hace relación de 18 monedas colombianas y 6 medallas americanas donadas por él y su hermano Ángel al gabinete numismático de la Biblioteca Real de Bruselas. Entonces ya había, además de publicaciones, coleccionistas y correspondencia entre coleccionistas, la creación un poco como delegaciones nacionales basados en envíos numismáticos a otros países, esperando que ellos hicieran entonces lo mismo. Ya había relaciones numismáticas entre Bruselas y Bogotá en 1879. Encontré también una pequeña columnita en un periódico religioso de 1907 titulada Numismática Cristiana, y en él Eduardo Velázquez Vélez, seguramente un hermano de la comunidad de La Salle, publicó en 1907 en la revista del Colegio de los Hermanos Cristianos de Medellín una relación de medallas depositadas en los fondos vaticanos. La importancia particular de este trabajo es que la intención de publicarlo en una revista infantil seguramente era para incitar la curiosidad numismática en los jóvenes estudiantes de tan importante colegio antioqueño. El historiador Ernesto Restrepo Tirado describe en 1928 parte de los bienes testamentarios del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora. En una importante publicación suya realizada desde 1910 hasta 1928 y publicada en París bajo el título de algo así como Estudios Históricos, hay algunos estudios históricos particularmente dedicados al tema numismático. Lo quiero citar como otro de los quizá importantes precedentes de nuestra bibliografía numismática, porque no sé si es de conocimiento del auditorio que uno de nuestros importantes virreyes y arzobispos es director, es decir, director de el destino de lo que era entonces el virreinato de la Nueva Granada, era ya antes de su visita al Nuevo Reino un reconocido numismático en España, y era él entonces Antonio Caballero y Góngora. No puedo hacer por tiempo una importante relación biográfica de él. Hay mucha información en la web, además de 3 importantes trabajos monográficos específicamente sobre su vida, sobre qué hizo y sobre lo que le tocó gobernar, pero fungió además como arzobispo virrey. Durante su etapa de gobierno, 1750-1772, digamos, es reconocido porque le tocó contener o controlar desde el Estado o desde la administración del Estado la conocida insurrección comunera de 1780-82, y es por eso que pasa un poco a la historia, pero quiero retrotraerlo también a mi presentación como importante numismático que además fue virrey de la antigua Nueva Granada.
En su etapa como canónigo electoral en Córdoba, España, ya era continentalmente conocido por su afición a coleccionar medallas. Sirvió, esto es un dato importante que quiero compartir, digamos, como especialmente con ustedes en esta conversación, y fue que para nosotros, arzobispo Virrey, y para la España de 1772, canónigo electoral de Córdoba, sirvió como fuente fundamental y asesor de un importante libro de la bibliografía numismática mundial, especialmente ibérica, o sea, ya no colombiana, titulado Medalla de las colonias, municipios y antiguos pueblos de España, de un autor, Enrique Flores, erudito, historiador, además empleado público, que emprendió la importante tarea de en 1773 realizar uno de los más importantes libros sobre monedas y medallas de toda España de la época incluso preimperial. Publicó entonces en 1973 Enrique Flores este importante libro, declarando textualmente que su principal asesor en el tema de medallas había sido el entonces canónigo electoral de Córdoba, don Antonio Caballero y Góngora. Es un libro además bastante importante porque es este autor bastante importante porque en otro de sus libros, además de los 3-4 tomos de este trabajo monográfico de 1773, publicó posteriormente un libro titulado Clave Historial, que es una especie de recuento de la historia de España en el siglo XVIII, y realiza en ese otro libro la primera descripción histórica impresa de las medallas del asalto a Cartagena del almirante Vernon. Y entonces, bueno, les dejo ahí la referencia a Enrique Flores y sus libros de tipo histórico y numismático, que además retrotrayeron la figura de nuestro arzobispo Virrey como principal asesor. Vuelvo de nuevo entonces al importante documento numismático que encontró Ernesto Restrepo Tirado en 1928. Ernesto Restrepo Tirado venía de una importante familia aristocrática y comercial de origen antioqueño y se estableció en Bogotá para ejercer diferentes cargos públicos. En 1928 entonces realiza un pequeño estudio monográfico sobre el arzobispo Virrey y le salta a la vista la importante figura del Virrey como promotor de la numismática nacional. Y entonces, describiendo parte de los bienes testamentarios, describen entre muchos otros 2 puntos. 504 medallas romanas de plata, 447 medallas imperiales de plata y 2 de oro, recordando que hoy una medalla romana en oro de Constantino Valente puede llegar a costar hasta $200.000. 34 medallas antiguas de España, 9 de oro de los papas y los reyes de Castilla, 264 medallas arábigas, 919 medallas de bronce del Alto Imperio y 1705 del Bajo Imperio, entre otras, hágame el favor entre otras, que es como termina la mortuoria del arzobispo Virrey. Lo importante de este documento es que si esas medallas estaban relacionadas en su legación testamentaria, significa que él, cuando vino a asumir el puesto de arzobispo Virrey, se las trajo como parte de sus bienes. Cualquier día algún comerciante se encuentra de pronto una medalla romana de Valente en oro y podríamos trazar la historia de su antigua proveniencia. Y entonces pues se trajo él como parte de sus muchos y muy suntuosos bienes, todo su gabinete numismático, que hágame el favor, una descripción somera, y además ya había servido como referencia bibliográfica de un importante trabajo publicado en España. Quiero terminar entonces remarcando la necesidad de estudiar el contexto de nuestras colecciones como condición para agregarles valor. Como pudieron apreciar, hay mucha información dispersa, además de una notable antigüedad de valiosos estudios que anteceden en muchos a los que se consideran normalmente como los estudios precursores. Y vuelvo a poner el ejemplo hipotético: alguien se encuentra una medalla de oro de Valente y sabe y dice, no, pues te la vendo en $200.000, que es en la que la vi en la subasta en los Estados Unidos. Pero alguien llega y dice, no, es que la última que conocimos en contexto colombiano le pertenecía a la... y de ahí comienzan los números a ascender vertiginosamente. Está todo por leer, escribir y estudiar, y esta es una invitación muy cariñosa a todos los importantes estudiosos intelectuales que sé que hoy nos acompañan, y hay mucho material disperso valiosísimo a la hora de crear contextos para el estudio de nuestras colecciones, logrando que las monedas sirvan como vestigios históricos y no como una maravillosa excusa para aprender sobre cómo, sobre y con ellas, sobre además quiénes somos como partícipes y conformadores de la actual cultura colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. No sé si hay alguna inquietud, ¿alguien quiere adicionar algo? Cuéntanos un poquitico que nos estás mostrando para que la información sea compartida con todos. Voy a dar la presentación, pero para que vean la pieza.
Acabo de tener en mis manos, no sé si puede ser de público conocimiento, destaco lo importante, compartir el valor de nuestras colecciones, una importante medalla bolivariana en bronce, correspondiente con uno de los ítems, no recordé el número, pero es uno de los ítems relacionados en la presentación. Qué importante esa información al lado de este ítem físico para trazar existencias actuales de la medalla para así mejorar su valor en el mercado. Entonces, está esta y una mención documental de 1884 que dice que en la colección del Museo Nacional estaba otra similar. Gracias, es verdaderamente generosa tu muestra. ¿Alguna otra intervención? Bueno, muchas gracias, Sebas. Bueno, gracias de nuevo a ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias. Tengo para los interesados los documentos, por si los quieren por ahí copiar en sus pendrive o algo y pues leer una que otra bobadita histórica por ahí.